Es muy importante comprender que haciendo bien los deberes a partir de lo que nos plantea la alquimia, tenemos la oportunidad de o por lo menos aproximar un poco nuestro rumbo torcido en la vida, aproximarlo más hacia el eje de, de nuestro sendero evolutivo, que nos lleva a la concretización de nuestro propio destino. Esto tiene implicancias reales, que el ego se encarga de crear condiciones apocalípticas vinculadas a miedos de todo tipo, para que esas implicancias positivas que implica la consolidación de nuestro propio destino se transformen en una realidad en nuestra vida. Cuando nos entregamos a nuestro ser interior profundo, o sea, a Dios, dentro de nosotros, nos colocamos en manos de nuestro ser interior. O sea, todo conflicto que se nos presenta, apelamos a nuestro ser interior como mediador y no a las diversas sabidurías que el ego propone para salir de la cuestión. Cuando hacemos de nuestra vida una filosofía así, esa fe consciente entregada a las manos de nuestro ser interior, entonces nuestro camino, nuestra vida, no tiene por qué tener traspiés, no tendría. Todo lo necesario para desarrollarnos en plenitud estaría a nuestra disposición. Porque ¿cómo funciona esa cuestión de que la semilla va al nutriente justo y no al de la otra especie? Es porque hay como una virtud interna que proviene del ser que hace o genera en nosotros una especie de curiosidad selectiva, orientada siempre, que está siempre buscando el nutriente correcto, que ya de alguna forma se siente porque es parte de nuestra unidad. Esa curiosidad selectiva está incluida en nuestras preguntas, en las preguntas que le hacemos al mundo. En la pregunta ya hay incluida una orientación o se está induciendo una respuesta. En la pregunta es una forma, una especie de jugada a tres bandas, porque ya el origen de esa pregunta se origina en una curiosidad básica natural que busca algo objetivamente, algo que es parte mía, que me falta, que necesito. Y esa dialéctica vital, la dialéctica de la vida, es una dialéctica que sucede en todos los niveles.
en el físico, en el mental, en el emocional, en el afectivo, inclusive en el espiritual. El diálogo que nos permite avanzar en cada uno de esos senderos, ese diálogo ya tiene, ¿cómo te podría decir? Ya tiene preestablecidas las preguntas y respuestas. Ya hay una inducción a la respuesta, o sea, es como hacerse el bobo y preguntar algo, pero ya dándole elementos al que tiene que responder para que te ordene la respuesta y te la devuelva. Entonces, el diálogo que tenemos con nuestra vida cotidiana misma, a nivel profesional, a nivel familiar, social, cuando ese diálogo lo centramos en nuestro ser, claro que vamos a manejarnos dentro de asuntos triviales de la vida cotidiana, asuntos que tienen que ver con la construcción de nuestra vida social, profesional, pero no interesa la letra es una máscara, es una especie de, de cosmética que esconde la esencia del verbo, que esconde lo vital. Entonces, claro, podemos estar hablando, qué sé yo, de fútbol inclusive, pero si uno entra más profundo, es decir, nos olvidamos de los resultados de los partidos y entramos en el desarrollo de la dialéctica, que si bien está llevándose a través de un tema bastante mundano, esa máscara de lo mundano no impide que yo busque respuestas, aún en ese escenario, que tengan que ver con mi propia construcción. Al final, un juego de fútbol, si uno lo quiere ver filosóficamente, es la vida. Ahí es un diálogo, son dos, es una bipolaridad dialogando según el ego en forma competitiva, porque el ego ha llevado esos diálogos justamente a eso. Pero decimos que todo diálogo mundano que está así en esa condición competitiva, todos, allá en lo profundo está la causa que lo motivó, que es la unidad, la mutua necesidad que aparece de cada lado. Esa mutua necesidad busca esa integración. El ego transformó eso en una separación, no quiere la unidad, porque eso sería reconocer que no es el que es. El ego dice, yo soy el que soy, aquí del epidermis para adentro. Estas cuestiones son difíciles de encontrarlas así sintetizadas, ¿no? Resumidas prácticamente en una gran síntesis que no pierda la coherencia. Hay aspectos que pueden resultar familiares al oído, pero que en el mundo están descuartizados, principios atomizados en la pluralidad de los conceptos del ego.
Entonces hay un pedacito aquí, uno lee en un libro, no sé, una cosita, de repente escucha ahí en una conferencia otra que le suena y encaja, y bueno, hay un gran rompecabezas desarmado dando vueltas. Y al final, si vos te pones a hacer una recopilación de todo lo hablado, vas a ver que yo no son muchas las cosas que son las condiciones, los contextos que yo mudo. Pero los principios no son tantos, porque así es la vida. No es tan compleja como lo pinta que yo la ciencia de repente, porque claro, ha llegado a lo infinitesimal. Entonces, el átomo es una cosita chiquitita y todo una estructura intelectual que solo en ese pedacito. Imagínate todo lo demás. Entonces no hay una coherencia, hay especialidades, pero es una forma de descuartizar la unidad también. Y lo mismo sucede, por ejemplo, con nuestra pluralidad interna. Uno piensa que en la vida vivimos millones de problemas, todos diferentes, los Mm. unos de los otros. Son pocos, son los conflictos existenciales básicos que tenemos, con los que nacemos, eso la carta natal te los define, eso es lo que vinimos a resolver, no vinimos a resolver otra cosa. Es como decíamos hoy con relación al diálogo con la madre naturaleza, ¿no? O sea, bueno, ¿qué tenés para mí? La naturaleza, y bueno, aquí tenés tus complementos, o sea, con esto tenés que dialogar, porque esto es lo que sustenta tu crecimiento. Bueno, ya en la carta vos tenés ahí los conflictos existenciales básicos que te plantean los diálogos básicos que vos tenés que transitar para desenvolver un pedacito de esta promesa de ser que en su puerto o buen puerto sería el Cristo. Pero nosotros tenemos en nuestra condición humana y el estado, el nivel de ser que tenemos como humanidad, la, digamos, la capacidad de desenvolver un pedacito casi insignificante o insignificante de lo que sería la promesa de ser allá en el buen puerto. Entonces, ese pedacito de promesa de ser es posible desenvolverlo a través de esos diálogos básicos que vinimos a trascender, conflictos básicos. Ya nacemos con algunos quilombetes que ya a poco de dar las primeras gateadas ya empiezan a aparecer. Entonces hay una curiosidad natural que ya viene asociada a esa naturaleza esencial de cada uno, que es encontrar respuestas a esos conflictos existenciales. Entonces, por eso que decíamos que hay una inducción en toda acción nuestra individual, que es generar la respuesta condicionada del otro lado que nos devuelva parte de lo que necesitamos. Eso ya es innato, es un atavismo. Entonces, toda nuestra dialéctica tiene esa motivación oculta, que es encontrar el nutriente, porque el diálogo es para crecer. Debería ser, ¿no? Bueno, estamos hablando en términos del proceso del impulso germinal. Entonces, está implícito hasta en mi expresión excéntrica, mis preguntas, por ejemplo, o mis búsquedas, está ya implícita la orientación.
Es como que, como esa unión ya existe, allá en lo profundo del conflicto, que yo no consigo resolver y sobre el que busco la respuesta, en lo profundo no hay conflicto. En lo profundo hay dos mutuas necesidades que están unidas en vibrante armonía. Entonces, esa vibración profunda de alguna forma llega a la superficie y hay una intuición ahí dando vuelta que ya me da una especie de conocimiento intuitivo de lo que me corresponde, aunque lo ignore desde la lógica, desde mi nivel de conciencia, porque los vínculos son eternos, o sea, los complementos están unidos desde siempre. Entonces, mis complementos en esta vida que me toca, los complementos que conforman esos diálogos que son mis conflictos existenciales básicos, vos mirás la carta, bueno, esas cuadraturas, esas oposiciones, conjunciones, son tensiones dialécticas donde las partes no consiguen integrarse en el diálogo, a través del diálogo. Pero hay un conocimiento atávico profundo que sabe esa respuesta. El ego es el que no quiere que yo rescate ese conocimiento atávico que es la propia promesa de ser que busca llegar a ser, pero la única forma de llegar a ser es limpiar todo es decir, volver a integrar todo lo que el ego desintegró. O sea, cuando estábamos en el paraíso no había ego. Entonces, los complementos simplemente se atraían por su mutua necesidad. Entonces no había conflicto, no había nada. Se atraían, se encontraban siempre. Y ahí se integraban. Era el amor en su más pura expresión porque no había ego. Ahora, cuando se da aquel problema con ese planeta que se destruye entre Marte y Júpiter, ahí se da el gran desequilibrio y bueno, a partir de ese momento empieza a aparecer la estructura del ego. Entonces el ego empieza a sentir que el mundo se le está viniendo en su contra, la madre naturaleza, ¿no? Los complementos lo están atacando. No, eso fue una expresión de la madre naturaleza que, es decir, la unidad realmente, ¿no? No solo la parte femenina, sino que la unidad, el diálogo entre el Sol y la Luna, hicieron con que la fuerza lunar aumentase un poquito relativamente con relación al Sol. Entonces, en época del paraíso, la fuerza de fijación del Sol era exactamente igual y opuesta a la fuerza de succión de la Luna. Entonces había un equilibrio perfecto entre el Sol y la Luna, entre lo masculino y lo femenino. Ahora, cuando se rompe el equilibrio de la biosfera, entonces la parte femenina, la madre naturaleza, tiene que aumentar un poquito su poder de succión, superando un poquito a la fuerza de fijación del Sol, para anular un poco esa individualidad que representa el Sol y darle más fuerza, más potencia a los úteros. Entonces, a partir de ese momento, en forma gradual, la individualidad se vio cada vez más aprisionada dentro del contexto de todos los úteros. Por eso que siempre decimos que cuesta sacar la cabeza afuera cuando vos te metes en una estructura, eh, en un partido político o en una... Vos no podés tener un pensamiento propio porque inmediatamente el útero se te viene encima. Hay una fuerza de igualación, la fuerza uterina, y la fuerza individual es la fuerza solar, es la propia, el impulso germinal que busca desarrollar la identidad, la propia individualidad dentro de ese contexto uterino, que en época del paraíso ese contexto era el bien común.
no había conflicto ninguno, era todo un bien común. Bueno, la era de Acuarios plantea retomar el desarrollo de la individualidad dentro del contexto del bien común. 2000 años para adelante como una posibilidad.